Momento Económico, el podcast del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Análisis de la actualidad económica de México y el mundo. Hola, soy César Salazar. En esta cápsula hablaremos sobre el ENIG y los datos de pobreza de Coneval. Bienvenidas y bienvenidos, y gracias por escucharnos. El pasado 26 de julio, el INEGI dio a conocer los resultados de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares. Esta encuesta es muy relevante porque permite mapear las fuentes más importantes de ingreso de los hogares en México. Por supuesto, así como sus gastos. Pero sobre todo, porque a partir de esta información, el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Social, o mejor conocido como Coneval, calcula las cifras oficiales de pobreza en el país. Debemos recordar que la ENIG se levanta cada 2 años y que en recientes ediciones los logros de Coneval han sido poder generar una serie confiable, una serie comparable de la evolución de la pobreza en el país, ¿no? La última edición, ¿no?, que es esta que se dio a conocer hace unas semanas, da cuenta de la información hasta 2022. La previa fue en 2020, la previa a esa en 2018, 2016, en fin. Ahora, si consideramos que la ENIC de 2020 se levanta justamente en el contexto de una gran crisis económica, de una gran crisis sanitaria que por desgracia tuvo pues un impacto muy importante sobre la sociedad mexicana, pues digamos que es de esperarse que las comparaciones se hagan un poco más de largo plazo para que tengan sentido en términos de las políticas que se han seguido en el país con respecto a la política social o a la política laboral, que tienen finalmente como resultados o pretenden tener como resultados un impacto sobre el ingreso de las personas en los hogares, así como mejorar las condiciones de su entorno social, ¿no?, como pueden ser las carencias que están determinadas en la metodología de la pobreza multidimensional de Coneval, ¿no? Entonces, si bien es cierto que podemos hacer un cálculo directo entre 2000 y 2022, pues la verdad es que para fines analíticos es mucho más importante hacer la comparación entre 2018 y 2022. Y eso fue un acuerdo tácito de prácticamente todos los participantes, todos los analistas que utilizaron esta información para hacer análisis de, sobre todo, la política social implementada en este gobierno, que correspondería justo a esta comparación de 2018 como el año base y 2022, a 3 años de haber comenzado ya con la política social. Bueno, ¿qué información tenemos? ¿Qué información nos da en primera instancia la ENIG? Lo primero que nos da cuenta del incremento del ingreso corriente en los hogares de México. O sea, en esta comparación 2018-2022 se mira un incremento no solamente de las remuneraciones por trabajo subordinado, sino también de un incremento del ingreso por el trabajo independiente. Que este trabajo independiente también cobra mayor relevancia después de la crisis del 2020. Y por supuesto nos da cuenta de la importancia que tienen las transferencias en explicar este incremento en el ingreso corriente de los hogares en México. Más allá de eso, sobre todo, podemos mirar cómo efectivamente los hogares con los ingresos más bajos, es decir, los hogares que pertenecen a los primeros deciles de la distribución, es decir, el decil 1, 2, 3, fueron los que más impacto tuvieron en el incremento del ingreso. Y se puede deber también tanto a la posibilidad, ¿no?, de tener mejores remuneraciones en el empleo, como también por este incremento
de las transferencias por la vía de los programas sociales. Sin embargo, digamos, también lo que se deja ver, otros datos que son relevantes en términos de cómo se movió el ingreso a lo largo de los deciles de la distribución, es que los últimos deciles, particularmente el decil 10, que es el decil en donde se encuentran los hogares que más ingresos tienen, vieron caer su nivel de ingresos. De hecho, lo ven caer en términos de 2.2% real entre 2018 y 2022 y lo ven caer en 13.2% entre 2016 y 2022. Por supuesto, esto podría obedecer a una política más redistributiva. O sea, se reparte el ingreso, se reparte más equitativamente. Habrá que hacer un análisis mucho más profundo para poder encontrar cuáles son las causas, pero sí podemos enfatizar. Los deciles de ingreso más bajos tienen importantes incrementos en su ingreso corriente, mientras que particularmente el decil 10, el decil más alto de la distribución, tiene una caída que también es importante. Acompañando esta caída en el ingreso, digamos, cuando se analizan grupos específicos de población, llama la atención que aquellas personas que tienen un ingreso y que cuentan, por ejemplo, con preparatoria completa o profesional completa o incompleta, o particularmente con posgrado completo o incompleto, vieron decrecer sus remuneraciones. O sea, complementando esta idea de que el más alto decil es el que ve contraer sus ingresos, también las personas que tienen educación superior ven reducir sus ingresos. Eso no quiere decir, por supuesto, que, tengan malos ingresos, ¿no? Lo que quiere decir es justamente que son los grupos menos favorecidos en términos del ingreso que se podría generar. En fin, toda la información del ENIG es bastante relevante y vale mucho la pena poder ir sobre ella. Nosotros vamos ahora a retomar la información de Coneval en términos de los niveles de pobreza. ¿Qué es lo que nos dice Coneval a partir de estos datos del ENIG? Lo que nos dice es algo que pues esperábamos, ¿no? Dados ya estos niveles de incrementos del ingreso, particularmente de los deciles más bajos, es que la pobreza disminuye, ¿no? El porcentaje de la población en pobreza disminuyó de 41.9% en 2018 a 36.3% en 2022, lo que hace una caída, pues la verdad, bastante importante, incluso en términos de millones de personas. Más de 5 millones de personas dejaron la pobreza para incrustarse en niveles más altos del bienestar social. Ahora, ¿qué llama la atención de las cifras que da a conocer el Coneval? En primera instancia, y sin duda alguna, es el importante porcentaje de la población que dice no tener acceso a servicios de salud, lo que Coneval denomina como carencia por acceso a servicios de salud. Ese es uno de los puntos rojos más relevantes en todo este análisis, ¿no? En 2018, el porcentaje de la población que decía que no tenía acceso a servicios de salud era de 16.2%. En el 2022 es el 39.1%. Y a mí me parece que no es un tema de que se hayan destruido hospitales o se hayan destruido consultorios o camas de hospital. Tiene mucho que ver con la percepción, sin duda tiene mucho que ver con lo que ocurrió en el 2020 y la pandemia. Parece que el gobierno no pudo comunicar o no tuvo una estrategia exitosa en términos de sus programas de salud. Eso tendrá que también analizarse y sobre todo el gobierno tendrá que ver cuál es la mejor forma de poder hacer llegar estos servicios de salud a la mayoría de la población. Y ahora otro tema que se desprende de todo esto y que ha dado muchas hojas en los diarios nacionales de los
analistas, los opinadores en términos de política económica, es qué tanto la política social es progresiva o no. ¿Y a qué se refiere con esto? ¿A qué se refiere la opinión pública con esto? Al abrirse los programas sociales de forma universal, y que prácticamente el programa estrella es el programa de las pensiones para adultos mayores, pero que lo mismo se le pueda dar a alguien que no tiene absolutamente ningún recurso, ningún ingreso, o que se le pueda dar a un adulto mayor que posea una jubilación incluso muy generosa, o a alguien que alcance la edad y que sin embargo siga trabajando, hace replantear cuál tendría que ser el objetivo de la política social. Y uno de lo que más se ha discutido es si la política social es progresiva, o sea que efectivamente apoya a los que menos tienen, o si es regresiva, dándole una mayor cantidad de dinero a aquellas personas que no lo necesitan y de alguna forma quitándoles a los otros que sí lo necesitan, ¿no? Quitándoles recursos o quitando programas específicos a las personas o a los grupos de edad que también más lo necesitan, ¿no? Es un debate muy amplio que sin duda vamos a seguir teniendo en los siguientes meses. Por lo pronto, y como un resumen, las noticias que nos dieron a conocer en las últimas semanas, tanto la encuesta nacional de ingreso-gasto de los hogares, así como las cifras de pobreza de Coneval, sin dudas son muy buenas. Y además se dan en un marco en donde las expectativas de crecimiento para este año, para 2023, han mejorado considerablemente. Los datos de inflación cada vez se ven mejor, estamos ya muy cerca de lo que es el objetivo del Banco de México. Ya no ha habido incrementos más significativos sobre la tasa de interés. Las noticias económicas han sido muy buenas. Entonces, estos anuncios se dan en un contexto bastante positivo para la economía mexicana. Habrá que seguir analizando y habrá que seguir viendo las tendencias, pero por el momento, hoy parece que todo marcha como debía marchar todo el tiempo. Bueno, por nuestra parte es todo, les agradecemos mucho esa atención y nos vemos en el siguiente Momento Económico. Momento Económico, el podcast. Es dirigido y producido por el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Dirección ejecutiva, José Manuel Márquez. Dirección académica, César Salazar y Mildred Espíndola. Dirección técnica, Victoria Jiménez. Producción técnica, Eduardo Martínez. Locución, Hanna Posadas y Eduardo Martínez. Reserva de derechos al uso exclusivo del título en trámite. Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura de este podcast.